El Instituto Mexicano de la Radio presenta México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida. Con Angélica Mayén. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres en este hermoso mundo, o bien aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en tu programa México en tu vida, un programa de Radio México Internacional, emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy nos acompañan tres personalidades que nos van a hablar justamente de algo que a todo mundo nos preocupa o nos ocupa. Hay quien sí tenemos, hay quien no tenemos. Y vamos a hablar de los seguros en México. ¿Por qué necesitamos o cuál es la importancia de los seguros? ¿Cuándo surgen? ¿Por qué incluso hay un organismo que regula a todas estas aseguradoras? Nosotros como usuarios, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué debemos de considerar al adquirir un seguro? ¿O por qué más bien debemos y para qué adquirir un seguro? Pues para ello nos acompaña la licenciada Rocío Gaona. Ella es especialista y asesor profesional en seguros. También tiene una especialidad en siniestros y además tiene más de 6 años de experiencia en este ramo. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Angélica, es un gusto. También nos acompaña el licenciado Enrique Espínola y él es estratega financiero, especialista en desarrollo de talento para vender seguros y también es miembro de la Mesa del Millón de Dólares, en donde solo acuden entre el 2 y el 5% de los mejores asesores del mundo y por supuesto también con una amplia experiencia dentro del ramo. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Angélica. Y también nos acompaña el licenciado Juan Antonio de Alba Murquis. Él es psicólogo y también es asesor de seguros. Pues él se encarga de esta parte entre la aseguradora y el usuario. Él es como el intermediario de esto, mejor conocido como agente de seguros. Bueno, licenciado, también muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias por tu invitación. Bueno, la parte de seguros en México, ¿de dónde viene? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surgen los seguros en México? ¿Cuál es la historia? Pues los seguros en México, Angélica, es un tema muy, muy importante porque realmente tienen historia desde antes del periodo colonial. Entre los mayas y los chichimecas ya existía un tipo de seguro porque había una indemnización para alguna deuda o para algún suceso que hubiera. Entonces, estos acuerdos, además de que no existía en ese tiempo algún contrato por escrito como tal, pero sí tenían este método de por palabra hacer las cosas, ¿no? Entonces, en caso de algo que llegara a suceder, el culpable le entregaba al ofendido, se entregaba al ofendido para que lo castigase. Esa era la manera en la que funcionaba en aquel entonces, ¿no? A lo mejor y no era una indemnización económica como el día de hoy funcionan los seguros, pero de cierto modo como que sí buscaban la manera de que hubiera una repercusión por algún hecho, ¿no? Entonces así es como empiezan los seguros en nuestro país. Ahora obviamente conforme va pasando el tiempo, esto se va perfeccionando y cada vez va siendo más claro respecto a qué es una indemnización y quién es el ofendido y quién es el que va a hacer cierta parte dentro del seguro. Entonces, el día de hoy, obviamente, nuestro propósito de estar contigo y de que nos dieras la oportunidad de estar aquí juntos es platicar sobre la historia del seguro, tal cual, pero también queremos hablar acerca de cómo ha cambiado la ideología de las personas a lo largo de los años. Claro. Ahora bien, esta parte de que si bien es cierto que desde la época, pues, prehispánica, como lo mencionas, de los seguros, sí ha habido una evolución dentro del mismo seguro, ¿no? Pero ¿cuándo ya nosotros empezamos a tener que regular estos seguros? En cuanto a la regulación de los seguros en nuestro país, yo creo que ya fue algo muy, 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 muy moderno, podría decir desde 1870 por ahí más o menos, que es un organismo regulador que es parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. En esa búsqueda de controlar la parte de seguros, se crea la comisión, ¿no? Se crea la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y bueno, las pólizas de seguros ya como tal datan
de 1875, más o menos, con pues algunas empresas emblemáticas que continúan hasta hoy. Por la Nacional, ¿no? Era una de las principales, la Latinoamericana, del grupo Provincial, que después se hace esta fusión y se forma lo que es hoy en día GNP, ¿no? Y bueno, ha habido pues y malas bueno, ha habido también experiencias. Seguros Monterrey, ¿no? Seguros Alianza, Monterrey, o sea, claro. ya el nombre, bueno, realmente no importa, ¿no? Claro, por supuesto, pero ha habido muchos temas a lo largo de la historia del seguro en México con ciertas desavenencias por parte de los usuarios o asegurados, con cuando en la parte gubernamental está la empresa aseguradora Hidalgo y quiebra y todo este tema que se crea, y mucha de esa idiosincrasia del daño que se generó persiste hasta hoy, ¿no? Es algo que vemos muy, muy marcado en la población, que muchas veces no me pasó a mí, no te pasó a ti, no conociste a quién le pasó, pero alguien contó, ¿no? Claro. Te dijo, y entonces con eso tú lo haces como propio. Y esa es la parte que muchas veces hoy en día la población se enfrenta ante esa barrera, ¿no? Al querer hablar de este tema. Ya, exactamente. Y en 1808 se origina en Brasil la primera sociedad aseguradora, o sea, ya hablando de Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente. Claro. Y en México, en 1860, en el Código Civil se regula el contrato del seguro, que esto es justo de lo que hablábamos, que ya en 1870 fue cuando ya se formaliza en un contrato, y después de varios años se promulga la primera ley que rige a las compañías de seguros, y esto es hasta 1892. Claro, ya desde 1892 podríamos decir que aquí en México ya empieza la regularización de estos seguros, ¿no? Con base con toda la parte histórica que nos has comentado, licenciada Rocío. Entonces, esta parte que viene a trascender y, como decía el licenciado Enrique, a evolucionar los seguros hasta el día que nos encontramos hoy, ¿no? Siempre ha habido este tipo de pólizas, siempre ha habido este documento, digamos, en lo que yo contrato contra lo que me ofrece pues la compañía de seguros, o simplemente era como algo muy escueto, o como era antes. Bueno, anteriormente solamente había seguros que eran indemnizatorios en caso de una deuda, en caso de alguna pérdida material, ¿no? Como se hacía muchísimo antes, era la ley marítima, en caso de que una embarcación se perdiera en alta mar, bueno, entonces se iba a juntar la gente para hacer una indemnización a la persona que perdió toda su carga. Pero conforme fueron pasando los años, pues obviamente se fue especializando. Y hasta 1992, el sistema lo que hace es que lo regula a través del sector privado también. Entonces ya no solamente es algo gubernamental, sino que también tiene como tintes de sector privado. Y bueno, la Ley General de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en 1991 establece las reformas de la Ley General. Entonces esto permite que ya no solamente exista un tipo de seguros como platicábamos, sino que ya haya, dependiendo de las necesidades, ¿no? Hay para casas, hay para personas, para gastos médicos, para autos, cada una para deudas, cada una tiene diferentes cualidades, y esto ya va regulado conforme va pasando el tiempo, y ya con la ley en 1991. Claro, y a partir de ahí, de 1991, que realmente no es mucho tiempo. No, es muy moderno esto. No, realmente no es mucho tiempo el que ha pasado de la regularización de los seguros, en donde empiezan a tener como un boom. Hoy la verdad es que a mí me impresiona ver cómo ya todo el mundo te quiere asegurar de todo, ¿no? Exactamente. Porque me impresiona, por ejemplo, gente que se dedica a tocar instrumentos musicales y que son muy buenos, o sea, son muy afamados y que es su vida, aseguran sus manos, o los deportistas aseguran pues de alguna manera sus piernas, ¿no? O sea, ya también hay este tipo de seguros. Otro tipo de seguro que también me llamó la atención es el hombre clave, ¿no? Que me lo van a explicar porque no lo acabo de entender. Esta parte del hombre clave que lo aseguran las empresas, ¿no? Es este hombre o esta persona que de alguna manera es el que le da, digamos, el plus, o el que sin él la empresa no funciona. Y no estoy hablando ni del director, ni del cuerpo financiero, ni nada, sino es el que mueve la empresa, ¿no? Esta persona. Entonces, realmente hay una serie de seguros en donde a mí me llama muchísimo la atención cómo ya muchísimas cadenas, porque ya no solamente son los seguros tradicionales o de las compañías tradicionales que muchos hemos escuchado, sino ya también inclusive los mismos bancos tienen sus seguros, ¿no? Y no estoy hablando del dinero, sino ya también los mismos bancos te ofrecen una serie de seguros, o las mismas farmacéuticas. Entonces,
ya realmente hay una serie de seguros o de empresas, ¿no? Y te vuelves, como yo les digo, voy al supermercado y me pierdo en cuál es el mejor jabón que debo de utilizar porque hay anaqueles y anaqueles y anaqueles. Y lo mismo pasa con los seguros. ¿Cómo puedo yo como usuario detectar cuál es la necesidad que requiero para el seguro que debo contratar? ¿Quién me la contesta? Bueno, esto es muy fácil de explicar, Angélica. Realmente ese es nuestro trabajo. O sea, yo creo que no, esta responsabilidad no recae en el usuario, sino realmente recae en nosotros en saber hacer una adecuada detección de necesidades y nosotros poder hacer las preguntas necesarias para poder conocer cuál es tu situación, qué es lo que quieres lograr. O sea, la idea de un seguro es realmente nosotros poder sumar a lo que quieras lograr en tu vida, ¿no? Ya sea ahorrar para una casa, proteger tu salud, a lo mejor y la educación de los hijos. Entonces, nosotros estamos especializados en hacer las preguntas necesarias para poder conocerte a fondo y poder saber nosotros cómo diseñar un plan en base a lo que quieres lograr, porque finalmente ningún plan es igual a otro, ninguna persona es igual a otro. Entonces nosotros realmente nos dedicamos a hacer trajes a la medida, hacer algo a tus necesidades y que no sea a lo mejor y lo más caro, ¿no? Porque finalmente la gente luego tiene esta forma de pensar que todo va a ser carísimo, ¿no? O que un seguro es carísimo. Yo te puedo decir, un seguro de casa vale 5,000, 6,000 pesos al año. Nadie tiene su casa asegurada, pero el año pasado que tembló, yo creo que nunca en nuestra vida habíamos tenido tanto trabajo. Todo el mundo como que se dio cuenta de que es una necesidad tener tu casa asegurada, tu departamento asegurado, y más en una ciudad en donde existe este tipo de riesgo, ¿no? Que pueda temblar, o a lo mejor y las personas que tienen hijos chiquitos pues nunca piensan en la educación hasta que llega el momento en el que tienen que pagar una colegiatura de 20,000 pesos. Claro, y ahorita que tú acabas de hablar justamente del sismo del año pasado, esta parte de los seguros se vuelve ya un requisito y lo suben a ley, ¿no? O sea, ya es una obligación tener tu departamento asegurado en la Ciudad de México al menos, ya es como obligatorio. Entonces, también se vuelven ya obligatorios ciertos seguros. Por ejemplo, otro obligatorio es el del auto. El del auto, responsabilidad civil del auto es obligatorio, pero lo que el gobierno te pide como obligatorio es una suma asegurada muy bajita, son 100,000 pesos. Entonces, no importa, pero ya existe. Sí, claro, o sea, ya es una obligación. Sí. Ya se dio el paso a que es una obligatoriedad tener tu auto asegurado, aunque sea con daños a terceros. Claro, ¿no? sí. Pero ya es una obligatoriedad. Entonces, realmente se vuelve obligatorio. Puedes no tener todos los demás seguros, pero al menos en México o en la Ciudad de México, porque tampoco no sé, o ustedes ya me dirán si está elevado a nivel federal, pero por lo menos en la Ciudad de México es una obligatoriedad tener un seguro de auto con daños a terceros. Entonces ya también la autoridad empieza como a ver este tipo de situaciones y voltea a ver a las aseguradoras de alguna forma, ¿no? Sí, es que todo parte de la necesidad, ¿no? Así como preguntabas hace un momento de ¿el contrato era como es hoy? No, como todos los contratos, ¿no? Muchos empezaron de palabra y cuando había alguien que faltaba la palabra, pues tuvo que crearse un documento para que diera sustento y de ahí empezar a generar cláusulas que hoy en día son de 8, 10, 15, 20, 30 páginas un contrato, ¿no? Donde te explica todas las cláusulas a cuáles estás tú como obligatorio y la compañía aseguradora como sus responsabilidades frente, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. La institución del seguro en nuestro país aporta al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, también tiene una importancia respecto a lo que hace en la economía de nuestro país. No como quisiéramos realmente, porque en otros países, bueno, la gente asegura su casa, su educación, todo, absolutamente todo, ¿no? Inclusive a las mascotas. Y en nuestro país, la verdad es que la gente todavía no tiene esta cultura arraigada de ver esta importancia. O sea, en todo nuestro país, solamente el 7% está asegurado de forma voluntaria. Ahora, esta parte en la que, bueno, voluntaria sí es verdad, y también en un momento dado yo me recuerdo que cuando yo trabajaba para el gobierno federal te obligaban a tener un seguro, ¿no? Que era Segurosidad, ¿no? Entonces, que era un seguro institucional y que de alguna manera pues también te lo iban descontando de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, claro. Digamos que empezaba como la cultura al respecto y que bueno, que al final cuando te retirabas de estas instituciones había una indemnización al respecto. Pero
aparte de hacerme el estudio de qué es lo que yo requiero, vamos a mencionar como qué tipos de seguros hay para que nuestros radioescuchas entiendan que no solamente hay un seguro de vida, que es cuando la persona fallece, que ahí en su momento yo con el licenciado Juan Antonio le decía que en vez de seguro de vida debería llamarse seguro de muerte, pero pues no podemos ir a vender seguros de muerte, ¿verdad? Estamos conversando con la licenciada Rocío Gaona, el licenciado Enrique Espínola y el licenciado Juan Antonio de Alba. El día de hoy el tema son los seguros en México. ¿Qué tipo de seguros, aparte de estos que yo les he mencionado, el de casa, el de auto, o bueno, que hemos mencionado, el de casa, el de auto, el de gastos médicos, el de vida, qué otro tipo de seguros tenemos? Bueno, hay seguros especializados, principalmente en vida, hay un ramal muy grande, ¿no? Quizá en daños también podríamos encontrar muchas cosas porque a lo mejor protejo maquinaria, a lo mejor protejo mobiliario, ¿no? Etcétera, pero en vida puede ser para un ahorro, para alguna cosa, o sea, no para que mis beneficiarios a mi fallecimiento únicamente vayan a tener un capital, sino yo disfrutarlo en vida y durante el periodo que yo estoy ahorrando, proteger al ahorrador, blindar ese ahorrador que muchas veces es el pilar de familia y que si faltase generaría un desequilibrio en la familia, ¿no? Entonces puede ser para una fiesta, puede ser para los 15 años, puede ser para algo, un coche, una casa, asimismo para el retiro, que hoy en día es algo muy importante, estamos viendo la necesidad, ¿no? Realmente toda la gente joven hoy en día tendrá el Afore, que ya conociendo cómo está estructurada el Afore, funcionará para una cosa nimia, ¿no? Para una cosa muy Claro. corta, buscar mediante mis propios medios, generar una estrategia que con ayuda de un seguro me puede dar rentas vitalicias como una pensión, ¿no? O sea, no me tengo que morir, puedo estar viviendo y disfrutar esa pensión y yo generarla. Ahora, también puede ser para la educación de los niños, como mencionaba Rocío, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el seguro es caro, pero la razón principal por la que un joven no va a la universidad, en un 90% estamos hablando de la falta de recursos, ¿no? Porque le apostamos a que se quede en la UNAM, que se quede en una institución pública. Que son maravillosas, son extraordinarias, sí, pero el tema es que se queda el 7%. Claro, ¿no? Es demasiada la población, demasiada la demanda, ¿no? Exactamente, y en nuestro país pasa algo muy común que se llama el espiral de la pobreza perpetua. Esto significa, Explícamelo. te lo voy a explicar, esto es cuando una familia tiene varios hijos, ¿no? La configuración de las familias ha ido cambiando. Antes las familias tenían más hijos, por ejemplo, mi papá tiene 6 hermanos y yo ya no tengo hermanos. Claro. Entonces esto ha ido modificándose. Entonces antes a una familia en donde había 6, 7 hermanos, agarraban al más abusado y ese era el que iban a mandar a la escuela, porque solamente podían pagar la escuela de uno. Claro. Entonces así de 7 por 7, ok, tú eres el que te vas a ir a la escuela. Claro. Ese se iba a la escuela y luego él, saliendo de la escuela con su trabajo, ayudaba a sostener a su familia y mandaba dinero a sus papás y todo. Después, estos papás van creciendo, pasa el tiempo, envejecen y terminan por morir. Y a ese hijo que fue a la escuela, pues se termina endeudando, tratando de ayudar a los papás y él a sus propios hijos solo puede mandar a uno. Entonces es un círculo. Es un círculo que los seguros en nuestro país puede ayudar a detener, porque si ese hijo hubiera tenido a sus papás asegurados, se mueren, él recibe la indemnización y con eso él puede mandar a sus 5 hijos a la escuela. Claro. Entonces eso es algo que sucede mucho y que dice Enrique, tiene toda la razón. Realmente en nuestro país el poder ahorrar para la educación es un privilegio y es un lujo que todos deberían de poder darse. Claro. Ahora, esta parte de los seguros, todo el mundo dice, bueno, contéstenme, ¿qué es el hombre clave? Antes de que se me vaya. Okay. Mira, el hombre clave se llama en su base de técnicos y dirigentes y sí, justamente está enfocado en eso que mencionabas, no es precisamente en blindar al dueño de la empresa o al director general, sino a la persona que mediante su trabajo, si no estuviese esa persona, podría poner en entredicho a la estabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, se crea este seguro que es indemnizatorio para la compañía, es deducible en 100% en tanto en ISR como en PTU y bueno, en algunas aseguradoras se puede, bajo la plataforma de un dotal, que un dotal te va a proteger si hay fallecimiento y también si hay supervivencia en un periodo, ¿no? Normalmente está sobre una plataforma de temporal, que es te protejo y si no pasa nada, no hay ninguna compromiso en ambas partes. Claro. Estos dos que tú mencionaste, el ICR y el PTU, son impuestos que se generan aquí en México, ¿no? Para que quedemos como claros. Claro. Ahora bien, ¿qué tengo yo como usuario entender para yo poder adquirir un seguro? De entrada, es algo que
que sí queremos dejar muy bien claro el día de hoy. Nos encantaría y nuestro máximo sería que la gente pudiera abrir un poco su mente respecto a este tema, porque luego creen que nuestro trabajo es mágico, ¿no? O sea, nos hablan por teléfono así de, ya me enfermé de diabetes, ¿me puedes asegurar por mis gastos médicos? Y realmente, pues nuestro trabajo no va así, ¿no? O sea, nuestro trabajo es asegurar a las personas cuando están sanas para tratar de prevenir algo así. Entonces, yo creo que es muy importante que sepan que tienen que buscar a alguien que les pueda explicar con detalle todos los puntos y comas. Eso va a ser la diferencia entre un asesor y otro. Que sea una persona cercana a ti, que tenga algún interés, porque al final del día, el día que le vas a llamar va a ser el día más importante de tu vida. A lo mejor es un día en el que chocaste y estás súper asustado, o no sé, tu papá falleció, algo así grave. O sea, que la persona que llegue contigo tenga el tacto para darte el tiempo, para estar ahí, para llenar los papeles, para decir, tranquila, yo estoy aquí. Ese es nuestro trabajo realmente. O sea, nuestro trabajo es proteger a las familias y estar para ellos en los momentos más importantes. Claro, y como decía el licenciado Enrique, también estos seguros que tienen una causa, ¿no? Como una fiesta de lo que sea, ya sea una boda, ya sea unos 15 años, ya sea el mundial, algún evento, ¿no? También para estos eventos, de alguna manera, el asesor también tiene que estar como capacitado, como preparado, como empático a una situación tanto, pues, de alegría como de desaveniencia, podría decirse, ¿verdad? Sí. Ahora bien, esta parte en la que yo debería de asegurar, porque hay quien me dice, oye, Angélica, sí está padre lo de los seguros, pero resulta que me causa que yo tengo que trabajar más para pagar seguros o tengo que destinar más dinero para todo esto. Hay muchísima gente que a lo mejor no se asegura porque le resulta oneroso. ¿No? Es que esa es la creencia, desafortunadamente es una mala creencia, ¿no? Lo platicábamos hace rato. Un seguro de educación, los padres muchas veces festejan a los niños ahora en salones que les cuestan, no sé, llegan a gastar 5,000, 6,000, hasta 10,000 pesos, cuando un seguro, o sea, al año te va a costar esa cantidad y a lo mejor hasta menos. Sí, desafortunadamente, o sea, la gente lo ve como algo que tiene que dar más, una cantidad extraordinaria, cuando no es cierto. Nos vamos de una fiesta un sábado y gastamos esa cantidad a veces, cuando con esa cantidad puedes pagar mensualmente, o a veces a lo mejor recatarnos en algo. Ok. Sería más bien recortar gastos innecesarios, ¿no? 4 veces a la semana, o sea, 4 veces al mes, pero puedo salir 2 y las otras 2, o sea, tengo un ahorro para poder hacer un seguro. Inclusive, o sea, yo creo que realmente es algo muy accesible, porque como se va a diseñar a las necesidades de cada persona, pues obviamente depende de lo que ganas, es lo que vas a pagar y es lo que se te va a diseñar. Claro. No es que tengan un costo fijo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se tienen que recortar tanto. Yo creo que realmente es solo darle la importancia, porque muchas veces hay dinero para viajar, hay dinero para una televisión de 50 pulgadas que vas a pagar a 48 meses sin intereses, pero también puedes hacer lo mismo con un seguro, ¿no? También se puede diferir a meses. O sea, hay mil maneras de poder asegurarte, y realmente el día de mañana que puedas tú sacar de ese dinero y poder negociar para comprar una casa, un coche, la educación de tus hijos, mientras más dinero tengas junto, o sea, más oportunidades tienes como de hacer las cosas bien y a tu favor. O para vivir una vejez también digna, ¿no? Con calidad. Desafortunadamente en la edad productiva ganas tu honorario, o sea, y tienes, y cuando ya estás mayor, que ya te retiraste, ya tienes cierta cantidad, pero es cuando más necesitas de medicinas, ya necesitas el doctor, o sea, ya tienes otros gastos. Híjole, yo te la voy a cambiar. Hay gente que no prevé, o que sí está previendo su vejez, ¿no? Y que ahorró, y que a lo mejor tiene ahí su ahorro, pero termina manteniendo a los nietos, a los hijos, ¿no? Y entonces ya no tiene su vejez, ya no tiene una dignidad al respecto. Fíjate que para eso, hoy en día está naciendo un poco una práctica que se da en el oriente, en Japón principalmente, con seguros para los menores. Entonces tú desde tu etapa joven y productiva con tus hijos pequeños, desde 0 meses o desde que nacen, o 1 año, dependiendo de la plataforma, los puedes proteger, pagas 5, 10 años un seguro, y eso va a generar un capital que a la postre les puede funcionar para poner un negocio, a lo mejor pagar la universidad. Sería algo muy corto, pero vamos a pensar poner un negocio a los 30, o comprar un bien inmueble, o incluso para el retiro y tener un capital que te puedo decir yo, para un bebé con una aportación, estamos hablando de gastos hormiga, ¿no? Puntualmente, que son entre 50 y 100 pesos diarios,
estamos hablando entre 18,000 y 36,000 pesos al año. Podrían tener, haciendo esa estrategia, en el retiro, un retiro de 23 a 25 millones de pesos. Claro, o sea, al final del día es esta parte de la cultura, Claro. ¿no? Oigan, como comentario final, Rocío, ¿cómo le hacemos para crear una cultura en México para esta importancia de los seguros? Híjole, esa pregunta me encanta. Yo creo que es de las preguntas que más recibimos nosotros. Realmente lo más importante es conocer a nuestro país, porque la mayoría de las personas ni siquiera sabe que tenemos un país que pertenece al G20, es un país que tiene mucho dinero y realmente todos tenemos este paradigma de que venimos de un país amolado y como que tenemos esta creencia de que no nos alcanza para nada. Entonces, como que tenemos que cambiar ese chip, darnos cuenta que vivimos en un país que tiene todas las riquezas habidas y por haber, vivimos en un país increíble, que es parte del G20, que tiene el... ¿Qué es el G20? De todos los países del mundo, si el dinero se dividiera entre todos los países del mundo de forma equitativa, el 60% del dinero del mundo está en los primeros 20 países. Ok. Y México está en el número 14. No, bueno. Entonces, México es un país fuerte, por eso también hay tanta violencia, porque obviamente donde hay dinero, hay guerras, hay violencia. O sea, ¿cuándo han visto de que el cártel del Congo o esos pueblos? O sea, nunca. Entonces, realmente yo creo que eso es algo importante en nuestro país que hay que mencionar. Y Claro. por eso somos un país fuerte y podemos hacer estas cosas y tenemos que quitarnos ese chip y también aprender nosotros a distribuir mejor la manera en la que gastamos nuestro dinero, porque siempre decimos como, bueno, mañana, pasado, y lo vamos postergando. No, llega la quincena, te la cambio. Y en inmediato, en vez de hacer sobrecitos con el dinero de la luz, del teléfono, de los gastos primordiales, de inmediato me voy al restaurante más caro para gastar, ¿no? Y me llevo a toda la familia y al día siguiente, ups, tengo que pagar la luz y no tengo dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, más bien es una distribución de la riqueza, de nuestra propia riqueza, Exactamente. para empezar a ver, ¿no? Y en ese sobrecito, pues apartar uno que diga seguro. Sí, siempre tenemos que primero ahorrar. Claro. Y ya después, o sea, lo que nos sobre, gastar. Siempre. Y Claro. nosotros, como mexicanos, siento que nuestra sociedad siempre ahorra para gastar. O sea, ahorras, te compras un coche, te quedas en ceros. Claro. Ahorras, te compras una casa, te quedas en ceros. O sea, nunca tienes un guardadito como para un imprevisto. Y para eso estamos nosotros. Muchísimas gracias, licenciada Rocío Gaona, por estar aquí en México en tu vida. Licenciado Enrique, rápidamente un comentario final. Sí, básicamente lo que mencionabas. Es muy importante hacer una partición de ingresos, ocupando el 60% para enfocado a tus gastos fijos, toda esa plataforma fija, un 20 a un 30% para un ahorro a un corto plazo para las vacaciones, porque son muy importantes, Claro. para el coche, para hacer un Claro. cambio, y un 10 a un 20% destinado a una inversión a largo plazo, ¿no? Claro. Que nos va a ayudar, puede ser para el retiro o puede ser ya para un bien inmueble mucho más grande, ¿no? O por un gasto innecesario, ¿no? Buscar tener ese plataforma de emergencia. Perfecto. Un comentario final, licenciado Juan Antonio. Pues que no le tengan miedo a los seguros. O sea, que la gente no le tenga miedo, que nos permita ir, o sea, nos permita platicar, que conozcan realmente. Es bien importante que luego la gente cree que nada más el seguro es el seguro de vida y el seguro de carro, cuando pues hay una gran variedad de productos que se pueden ofrecer, ¿no? Y que también va acompañado de un seguro que te está protegiendo, ¿no? Claro. Que es bien importante Y eso. quitémonos el chip de que el seguro es un gasto innecesario, ¿no? O dinero tirado a la o basura. que es para los ricos. Claro. Porque luego pasa eso también, la gente Claro. cree, o sea, desafortunadamente en México tenemos esa creencia de que muchas cuestiones, y el seguro en este caso, son para gente rica, y no es cierto. O sea, Nos sentimos no merecedores, así es. ¿no? ¿En dónde los podemos localizar? Si alguien tiene mayor información al respecto, sobre los seguros o cómo adquirirlos, ¿en dónde se pueden acercar con ustedes? Pues por medio telefónico, si podemos dar el Por teléfono, es el 5543-378093, es teléfono particular de un servidor, y ahí podemos atenderlos y brindarles el servicio que cada uno se merece. Muchísimas gracias a la licenciada Rocío Gaona, al licenciado Enrique Espínola y también al licenciado Juan Antonio de Alba. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muchísimas gracias a Talía Pimentel en la producción, a Roberto Portillo en los controles técnicos y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a ti que escuchas México en tu vida a través de las redes sociales. Déjenme decirles que ahora sí ya tenemos muchísimas. Por www.imer.mx/RMI, por el 105.7 HD2 en la Ciudad de México, el 103.5
FM en Mazatlán, Sinaloa, el 101.1 FM en Tapachula, Chiapas, y también en esta nueva red que se llama Radio Garden. Lo pueden encontrar también como Radio México Internacional y ahí nos escuchan. También nos pueden sintonizar en emisoras.com.mx, en estas emisoras que ahora ya transmiten radio por internet. De verdad, búsquenos como Radio México Internacional y el día viernes a las 8 de la noche o a las 4 de la mañana nos pueden encontrar como México en tu vida. Muchísimas gracias y este fin de semana haz algo diferente. Reflexiona sobre la importancia de adquirir un seguro. ¿Cuál es el seguro que tú necesitas? Y por supuesto hay asesores de seguros que lo hacen un traje a la medida, ya sea para nivel personal, ya sea para nivel familiar o bien para nivel empresarial. Cualquier seguro que tú adquieras, ten la seguridad que es una inversión a largo plazo que te va a ayudar muchísimo. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Que tengas una excelente noche, tarde, buenos días, en donde quiera que te encuentres en este globo terráqueo. Muchísimas gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida con Angélica Mayén.